Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí ahora para hablar acerca de la teoría cinético-molecular de los gases. Habíamos visto antes, previamente, habíamos visto lo que eran las leyes de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac, la de Avogadro y la ley general del estado gaseoso. Estas cinco leyes hablan acerca del gas a nivel macroscópico. Pero ¿qué sucede a nivel microscópico, a nivel íntimo de cada gas? ¿Por qué se comporta como es, etcétera, etcétera? Esto fue ya explicado por los físicos, por el físico escocés Clerk Maxwell y el físico austríaco Ludwig Boltzmann. Ahora bien, ellos parten de cuatro supuestos fundamentales. 1. El gas, y ya lo anota el baldecito para que no tengan que soportar esta letra tan fea, se compone de partículas. Algunos dicen de moléculas, pero la realidad es que no todos los gases son moleculares. Están, por ejemplo, los gases nobles, que son átomos individuales. La segunda el segundo supuesto es que las partículas están en movimiento y sus colisiones son elásticas. A pesar de que el bendecito nos va a poner una lámina mejor hecha, podemos ver entonces que las partículas están separadas entre sí, que es además es la otra parte del primer supuesto. Están separadas entre sí por distancias mucho mayores a sus propias dimensiones. Segundo, las partículas se están moviendo, se mueven al azar, se mueven de manera aleatoria. Todas están moviéndose de manera aleatoria. Algunas golpean, algunas inciden contra las paredes, otras chocan entre sí, comunicándose su energía, que es a lo que se refiere con que el hecho de que las partículas sean elásticas. ¿Sí? El tercer supuesto de Maxwell y Boltzmann acerca de los gases a nivel microscópico es que las partículas no ejercen atracción ni repulsión unas contra otras, es decir, se están moviendo pero no se hacen caso, vaya. Y la cuarta suposición es que las moléculas, la energía, es decir, el tercer supuesto es que decíamos no se atraen ni se repelen. Cuarto, que la energía promedio
es constante. Es decir, no se crea, no se destruye, solo se va transfiriendo de diferente forma. Ahora bien, ¿para qué se utiliza esta teoría o qué da sustento? O mejor dicho, ¿cómo explica esta teoría las diferentes leyes que ya hemos venido discutiendo? Bueno, pues veamos cómo lo hace. Pues entonces observamos que en el caso de la compresibilidad, gracias Duende, ya nos puso una ilustración bonita, observamos que al estar dispersas las moléculas en un volumen, determinado volumen, estas pueden, como están muy separadas, puede ir reduciéndose el volumen entre ellas, por ejemplo, mediante un pistón, que hace una presión, y entonces se van comprimiendo. Pueden ir comprimiendo sin que se altere este comportamiento hasta determinado punto. Ahora bien, si tenemos entonces que las moléculas están en continuo movimiento, entonces observamos que la presión es el resultado. Vamos a observar que las partículas golpetean para todos lados, y entonces ese golpeteo sobre las paredes es lo que llamamos presión. Entonces, el golpeteo que pueda haber sobre las paredes de un determinado contenedor es 1. Si reducimos ese volumen, la suma de los golpecitos que van dando las partículas contra las paredes va a aumentar. Entonces observamos pues que a menor volumen, mayor presión, o lo que es lo mismo, esto es la ley de Boyle. ¿Sí? Entonces, si todo este golpeteo se incrementa en cuanto la presión se incrementa en cuanto el volumen se comprime, es decir, en cuanto el volumen disminuye, ¿sí? Por eso, y esta es la demostración a nivel microscópico de la ley de Boyle. Ahora bien, ¿qué sucede? Entonces también si la energía cinética, es constante para todas las partículas, entonces al incrementar la temperatura, gracias Beden, al incrementar la temperatura se incrementa la energía cinética, y al incrementarse la energía cinética entonces también crecerá la presión, tratando de equilibrar la presión externa. Van a moverse a mayor velocidad, y al moverse a mayor velocidad incrementarán la presión para entonces equilibrar la presión externa. De esta manera, esta temperatura obviamente es absoluta. De esta manera se cumple lo que es la ley de Charles. Partiendo de lo mismo, la presión entonces también será
resultado de la cantidad de partículas contenidas en el mismo volumen. ¿Sí? Y esto nos lleva entonces a una formulación aproximada de lo que es la ecuación del gas ideal. Entonces tenemos que esto nos marcaría una dependencia. ¿Cómo lo convertimos entonces en una ecuación con una constante de proporcionalidad? ¿Sí? En el caso de dos gases, tendríamos y si tomamos en cuenta que los volúmenes son iguales, puesto que están a las mismas condiciones, la temperatura es igual, entonces la presión será la misma. ¿Por qué? Porque existe la misma cantidad de partículas golpeando las paredes del contenedor. Existe la misma cantidad en uno y otro caso, entonces la presión es igual. Por lo consiguiente, el número de moles, que es decir, la cantidad de sustancia, será igual. Es decir, esto demuestra la ley de Avogadro. ¿Sí? Ahora bien, la última parte que demuestra, ¿qué es lo que más demuestra lo que más demuestra la teoría cinético-molecular? La teoría cinético-molecular nos muestra también, puesto que no hay, o mejor dicho, postula que no hay interacción de repulsión ni de atracción entre las partículas de un gas, entonces observamos pues que a pesar de que se muevan, a pesar de que las colisiones sean elásticas, a pesar de todo, no la presión que se registra por la interacción entre las partículas y las paredes del contenedor, entonces tendremos como resultado que todos los golpes, toda la presión en general va a ser igual a la suma de las presiones individuales de todos los componentes de una mezcla gaseosa. Es decir, esto demuestra la ley de las presiones parciales de Dalton. Si este video te gustó, danos like, compártelo, suscríbete a nuestro canal y nos veremos pronto. Hasta luego.